Después de que Camus escapara del sabueso, este último volvió a la academia, donde lo esperaba un inesperado y vergonzoso carnaval que venía acompañado de una tradición que consistía en que los hombres usaran ropa de mujer y las mujeres de hombre, lo que significaba que la encantadora brujita que se encontraba en la cocina era, en realidad, un estudiante, Valkyr, a quien Piggy, con desesperación, le dictaba las órdenes de comida: 3 especiales de pollo frito, 2 platos de salchichas a la parrilla, 6 porciones de salchicha con verdura y bolas de arroz para 5 personas. Entendido, clamó la guapa brujita Valkyr, mientras Tudor y Sinclair eran aplastados por los clientes masculinos y femeninos, que se habían vuelto locos después de abrir la cocina. Mientras tanto, Valkyr pensaba que tener la oportunidad de cocinar así, como en los campos de batalla, le traía recuerdos nostálgicos de la era de la ruina, cuando era más difícil encontrar alimentos en buen estado. Por eso, los sabuesos que luchaban en el frente habían tenido que encontrar formas de hacer que los alimentos supieran bien. En el pasado, Valkyr había tenido que encontrar la forma de hacer ingredientes venenosos comestibles, había aprendido formas de eliminar las partes venenosas de las verduras. Incluso había aprendido cómo recuperar la frescura que había perdido la carne al perder su sabor. En aquella era, Valkyr había tenido que investigar demasiado en conjunto con sus compañeros. Por esto, Valkyr sabía que las papas que ahora preparaba contaban con una horrible textura y sabor a tierra, algo que solucionó de inmediato, cortándolas en pequeñas porciones, que luego condimentó con sal y vinagre, hojas de mandrágora y fruta saba, y así, después de saltear a fuego alto, el olor a tierra desapareció y la textura se recuperó. Al verlo cocinar, tanto la santa como el profesor Vance se sonrojaron, viéndose obligados a voltear la mirada, mientras ambos compartían los mismos pensamientos. Habían perdido la cabeza por un momento debido al traje profano que Valkyr usaba. En ese momento, Bianca apareció furiosa en la cocina, preguntando por qué Valkyr estaba allí. Esta agregó que una belleza como él no debería pudrirse en la cocina y, en su lugar, debería ir a atraer clientes. Valkyr respondió que pronto saldría de la cocina, pero en ese momento Tudor intervino, clamando que sin Valkyr la cocina se arruinaría. Así, ambos comenzaron a discutir. Tudor aseguraba que Valkyr era todo un talento en la cocina que había enamorado a muchos con su sabor, mientras que Bianca aseguraba que, con él afuera, las ventas se duplicarían. Esto lo escuchaba Osiris, quien, tras comer, pensó que la corazonada que había sentido de Valkyr había resultado ser cierta. Entonces, Osiris comenzó a infundir su aura en un trinchete en dirección a Valkyr, quien de inmediato volteó sorprendido, preguntándose por qué su hermano, Osiris Lee Baskerville, se encontraba allí. Poco después, ambos fueron a hablar detrás de la taberna, donde Osiris se burló, mencionando que, aunque él también se había disfrazado antes de mujer, estaba seguro de que no se veía tan bonita como él. Pronto, Valkyr preguntó el motivo de su presencia, llamándolo Jung, y este respondió preguntando si no debería llamarlo Oppa, agregando que el deber de un hermano mayor era acudir al rescate de su hermanito menor en problemas. En ese momento, Osiris sonrió, mencionando, mientras algo en su capa se movía, que alguien quería verlo desesperadamente. En ese momento, la capa de Osiris se abrió y Pomeranian saltó hacia Valkyr, llamándolo entre lágrimas tío. Pronto, ésta se corrigió, llamándolo tía, mientras le preguntaba por qué no había ido a visitarla. Por su parte, Osiris destacó que ella lo había extrañado mucho, por lo que su padre le había concedido vacaciones especiales para llevar a Pomeranian a la academia. Valkyr concluyó que solo lo habían mandado como niñera. En ese momento, Osiris destacó que ahora el poder de Baskerville residía en Pomeranian, pues el mes pasado, cuando ella había mencionado gustarle el chocolate rojo, Hugo había despejado una zona de casa para convertirla en una plantación de cacao y, poco después, Pomeranian había llorado por verlo, y así, después de una larga huelga de 2 comidas, Hugo se vio obligado a darle permiso a Osiris para visitarlo. Osiris continuó preguntando si acaso sabía lo deprimida que Pomeranian estaba sin él. Ha pasado mucho desde que la princesa sonrió, agregó. La expresión de Osiris había sorprendido a Valkyr, pues no esperaba que él pudiera sonreír de ese modo. Sin embargo, como recuperar las emociones era parte del proceso para volverse un maestro de la espada, Valkyr concluyó que, aunque él no lo supiera, esto era algo bueno para Osiris. Poco después, Pomeranian se quedó dormida y Osiris comenzó a retirarse, pidiéndole que pasara tiempo con Pomeranian después. Antes de retirarse, Osiris reveló que el trato con Mesimadrano que él había preparado avanzaba bien. De esto, Valkyr ya había escuchado. El comité que había creado junto a Osiris para investigar la verdad del pasado había revelado los errores y malos entendidos entre Mesimadrano y Baskerville, lo que ocasionó una disculpa formal de Baskerville con Cindy Wendy y la decapitación de los Baskerville implicados en el complot. Después de eso, Cindy parecía más tranquila. Sin embargo, solo ella sabía si había perdonado realmente a Baskerville. En ese momento, Osiris reveló no haber venido solo por Pomeranian y, así, le entregó un sobre a Valkyr con un anillo.
Baikir no entendía lo que era y Osiris le explicó, se trataba de un anillo encontrado cerca de donde había muerto el demonio que había tomado el cuerpo de Seti, como parecía tener habilidades especiales, padre había decidido dárselo a él. De inmediato, Baikir se percató de que el anillo le permitiría crear la barrera que había usado Andromalius. Nerviosamente, Osiris reveló que no solo era eso, pues la carta que estaba en sus manos contenía las palabras que padre quería transmitirle. Sorprendido y confundido, Baikir preguntó si acaso se refería al patriarca. Osiris confirmó esto, agregando que no debería sorprenderse, pues él también había recibido lo mismo. Así, Osiris se despidió para que él pudiera leer la carta tranquilamente. Tras despedirse, Baikir abrió la carta, preguntándose qué quería decirle Hugo. De Hugo Baskerville para su hijo. Hijo, cuando leas esto, creo que estarás contemplando el mismo reino de la espada que Osiris. Por esto, Baikir entendió que Hugo se había percatado de su verdadero nivel como graduado supremo. Baikir continuó leyendo la carta, que decía que, para usar correctamente el séptimo colmillo, necesitaría el nivel de maestro de la espada, razón por la que ahora le entregaría el proceso de cómo alcanzar dicho nivel. Confundido, Baikir comenzó a leer el proceso, pero cuando lo hizo, arrugó la carta, preguntándose, enojado y asqueado, si acaso ese era el proceso. Mientras tanto, Bianca, aburrida, concluyó que, sin Baikir, tendría que buscar clientes sola. En ese momento, una cabellera roja llamó su atención, y sonrojada pensó que, aunque el rostro de esa chica estaba oculto, estaba segura de que ella era una belleza. Bueno mis amores, esta fue la parte semanal de este manga. Si te gustó el video y quieres ver la próxima parte, ya te la sabes, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapo.